Yo decía también como seguridad tenerle grabando a la tarjeta SD. Claro, Así se graba al mismo ¿Ah, tiempo. sí? sí, 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 eso sí, es se también van está grabando. grabando. Ah, ya, ya. Bueno, disculparán que yo solamente soy ingeniero, pero me gusta la técnica. Listo. Grabamos en 5, 4, 3. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar con Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energía Renovable del Ecuador. Eh, Vamos a tocar temáticas como la crisis energética, eh, cómo se llegó a este punto, cuál es la presencia que debe tener el sector privado en el sistema eléctrico ecuatoriano, cuáles son las oportunidades y cuál es la percepción que tiene sobre el nuevo reglamento. Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos contextualizando cómo fue que sucedió la crisis energética en el Ecuador, cuáles fueron los puntuales que causaron en un principio esa crisis y cuáles son las decisiones que debemos tomar a tiempo para proceder este año. Bueno, muchas gracias por la oportunidad también de transmitir desde una perspectiva privada todas estas oportunidades que tenemos nosotros como país y también poniendo un contexto bastante amplio dentro del desarrollo del sector energético y específicamente en este caso del sector eléctrico. Como vemos justo en esta entrevista tenemos un elemento bastante particular que es un molinito de viento que tiene una celda fotovoltaica y esta celda fotovoltaica mientras más radiación solar tiene hace a la inversa de lo que debería ser el molino generar electricidad, es una miniatura donde la electricidad que se genera en esta celda acciona el molino y le tapamos y vemos que ya no se genera. Entonces, esas son las oportunidades que tiene justamente el sector privado. Tenemos un desarrollo desde el año 2008 que fue bastante importante con la incorporación de potencia instalada en nuestro sistema eléctrico, basado en hidroelectricidad. Esta hidroelectricidad, llámese Coca-Cola Sinclair, Sopladora, todos los proyectos que entraron en operación alivianaron justamente la composición de la matriz energética y en otro sentido desplazaron el uso de combustibles fósiles en las centrales térmicas que en esa época constituían más o menos un 60% y 40% de 40-45% de producción en centrales hidroeléctricas. Ese es el vistazo en el 2008. Ahora si ya vamos al 2017, 2018, nosotros tuvimos la oportunidad inclusive de exportar energía porque ya entraron simultáneamente muchos de los proyectos hidroeléctricos y esto pasó a ser de ese 45% tener una participación de la hidroelectricidad, energía renovable, hasta del 85% dentro de la matriz. Y manteniéndose ese 15% como centrales térmicas. Hay centrales térmicas de vapor en Guayaquil que además afianzan todo el funcionamiento de la red. Ahora, ¿qué pasó? Desde el 2018 hay la casi nula incorporación de nuevos proyectos, todos estos debido a diferentes malas decisiones que han tomado los gobiernos, pero que en el sentido para el país simplemente son un error fatal que lo estamos pagando ahora, que lo pagamos en noviembre, diciembre con los apagones, que el sector industrial se vio sumamente presionado de no poder producir y el sector comercial también. Son meses donde el sector comercial vende casi el 40-50% de toda la venta del año. Entonces, justamente teniendo ese sistema o el esquema de apagones, simplemente ellos pudieron tener una disminución y de hecho disminuyeron sus ventas. Entonces,
Es algo que todavía no se lo contabiliza, eso debería ser visto desde la parte económica, ya no técnica, sino desde la parte económica. ¿Cuántos por cientos del PIB significa una hora de no disponer de electricidad por fallas en la toma de decisiones de las autoridades, tanto del gobierno anterior, pero es una cadena de malas decisiones? Tenemos una falta de planificación y esta falta de ejecución de esa planificación nos lleva a que no se vayan incorporado dentro de esta matriz energética en la oferta justo todos estos sistemas que podrían haber ayudado. Por otro lado, tenemos la ayuda de Colombia, y la ayuda de Colombia es significativa porque reemplaza justamente a las centrales, a las posibles centrales térmicas que pudieron haber estado funcionando el último año para dotar de energía a la red, pero a un costo muy alto, a un costo muy alto. Y esa factura la vamos a tener que pagar y la estamos pagando día a día en el cheque que se firma por la energía a diario a Colombia, con unos esquemas que son normalmente no equitativos. Cuando nosotros exportamos a Colombia energía, Colombia estaba bastante contenta, porque nosotros, aparte de que le damos disponibilidad al sistema, lo que hacemos es vender esa energía a más o menos unos 4 o 5 centavos de promedio, frente a los 20, 25, 30, hasta 60 centavos que tuvo el Ecuador que pagar por cada kilovatio hora, $600 por megavatio hora en este estiaje. Entonces, las condiciones no son muy buenas. Ahora, por el otro lado, las condiciones de participación del sector privado ya son óptimas. Lo vimos como resultado el año pasado. Las licitaciones, los PPS, los procesos públicos de selección, dieron resultados que sorprendieron al Ecuador. Tarifas de energía solar fotovoltaica que estaban muy de la mano, como la tarifa hidroeléctrica, claro, con un factor de planta mucho menor, pero en ese sentido yo creo que si estamos hablando de que el Ecuador es un país con recursos naturales exuberantes, aprovechemos todos los recursos naturales. Esa es una de las conclusiones, y sobre todo porque tenemos la mayoría de las centrales hidroeléctricas todas en la Amazonía con un mismo régimen de lluvias. Claro. Entonces el potencial de almacenamiento se reduce justamente en las épocas de estiaje a niveles en los cuales toca, y nos tocó en el mes de noviembre y diciembre, racionar esta energía. Aprovechando que hablamos de la cuenca amazónica y las hidroeléctricas, a mí me gustaría bastante saber tu percepción del papel que cumplió, por ejemplo, Coca-Cola durante el estiaje. Mira, el proyecto Coca-Cola Sinclair, una central hidroeléctrica de pasada, porque no tienen un embalse, tiene un sistema de almacenamiento por horas, no es un gran embalse como toda la cuenca de Paute, que tiene realmente un sistema como compensar y de almacenamiento de energía. Lo único positivo es que justamente la cuenca hidrográfica del río Coca no fue tan afectada como las otras cuencas hidrográficas. Entonces, simplemente tuvimos una buena generación de electricidad a partir de ese proyecto versus la poca generación de electricidad de las otras centrales hidroeléctricas. Y el papel nos salvó, a pesar de que se han comentado que hay un montón de fallas, fisuras, pero simplemente en la época donde teníamos nosotros requerimientos energéticos fuertes, nos salvó. ¿Sí? Ok. Bueno, a mí me gustaría saber las posibilidades que tiene el Ecuador para diversificar su energía, sus fuentes de energía, ¿no?
hemos visto que le damos gran importancia a la energía hidroeléctrica, que en ciertos puntos ha llegado incluso a representar el 90%. Ujú. Pero, ¿qué oportunidades tenemos nosotros para diversificar eólica, por ejemplo, solar? ¿Qué locaciones también podríamos utilizar? Sí, mira, el Ecuador, por su ubicación geográfica, tiene un privilegio frente a otras latitudes. Primero, estamos cruzados por la línea ecuatorial, lo cual significa que más o menos a esta hora del día tenemos un sol canicular y eso da muchísimas oportunidades a que, por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos, estamos justamente con un panel, ya tiene algunos años, tiene 250 vatios de potencia, simplemente cuando tenemos una radiación como la que tenemos ahora, este panel está produciendo 250 vatios, Ok, ¿no? ujú. Y lo notas porque también se calienta, Claro, ¿no? ajá, sí. Eh, Por en- ejemplo, contextualizando lo que puede producir este panel, ¿para qué nos serviría? una serie de estos paneles, unos 8 paneles, ya podría estar siendo suficiente como para una casa de consumo promedio, ¿no? Ok, ajá. Ya si tienes una demanda energética mayor, tienes que aumentar la superficie. Claro que este es un panel ya antiguo. Normalmente la eficiencia de los paneles han variado muchísimo. Entonces Ajá, tienes ok. menos área y mayor Mayor potencia. potencia. Ok. Entonces se hablan ahora de paneles de 550, 600 vatios, casi el doble, más del doble de este panel, en una área un poquito más grande. Entonces, Ajá. simplemente con 4 de esos paneles de 600, tú ya tienes un requerimiento energético de una casa promedio. Y el costo ya no es muy alto. Pero pasando de eso, que es generación distribuida en el sector residencial, Ujú. se puede ya ver y hay una normativa especial para la generación distribuida a nivel comercial, industrial y también todos los otros sistemas como plantas ya más grandes, centrales fotovoltaicas como la que se propuso y todavía no se empieza la ejecución en el Aromo, la central Villonaco 2, que es una central eólica que está ubicada en la provincia de Loja, que tampoco se inicia la construcción. Tenemos los proyectos, los procesos públicos de selección que dan el resultado de 500 megavatios adicionales, tanto en hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, y no hubo proyectos de biomasa. Pero a la final, creo que eh, el sector productivo, el sector privado tiene una gran oportunidad ahora de suministrar energía a costos sumamente baratos, porque claro, el privado mira por el centavo dentro de su inversión. Un sobrecosto de una central hidroeléctrica para el privado de un 10% le descuadra todo su financiamiento, le descuadra todo su financiamiento. No obstante, claro, si vemos todas las proyecciones que hizo en su momento el gobierno con las centrales que construyó y todo lo que no fue planificado y que al final lo estamos pagando ahora en el financiamiento. No te olvides que simplemente más o menos se saca una relación entre tú tienes un aumento de un 10% en el proyecto, que ya lo tienes planificado, ese incide en un 30% del financiamiento. Entonces no es solamente, mira, más o menos nos salió bien, sino lo que mejor calcules tú, vas a tener un mejor rendimiento. Y eso lo hace el privado en función de sus posibilidades. Lo pone todos esos elementos en consideración para que, claro, el momento que oferta una tarifa sea la adecuada y la que va a poder respetar. Ok, ¿Sí? ajá. Me gustaría también saber cómo podríamos, ahora que entendemos, ¿no?, cuáles son las razones por las que se generó una crisis eléctrica en el Ecuador, cómo podríamos prevenir, pero desde el sector privado. O sea, cómo desde el sector privado nosotros podríamos como Estado articular
las condiciones adecuadas para que se pueda prevenir una nueva crisis energética? Sí, nosotros como sector privado, mi asociación a la que yo represento es un gremio en el cual están empresas, técnicos, que nosotros damos asesoría técnica y sobre todo también hay un grupo de desarrolladores de proyecto que hacen propuestas. Estas propuestas ahora son más que válidas frente a contratar energía cara, frente a contratar energía de importación, energía de emergencia, que es la que te toca contratar cuando ya se te No hay acabaron otra todo. opción. Y dices, no, mira, inclusive el gobierno pidió al sector industrial que aporte con la energía de sus sistemas de reserva, lo cual esos gastan diésel. No es la energía más barata, pero sí la disponible. Y Claro. es una de las medidas de emergencia que la puede adoptar el gobierno, pero en casos excepcionales. Necesitamos tener una buena planificación, con esa buena planificación ejecutaremos buenos proyectos y esos deberían dejar una buena participación del sector privado porque primero los va a ejecutar a tiempo, los va a ejecutar a costos bajos y va a incluir dentro de la tarifa todo el CAPEX y OPEX que tiene el proyecto versus los proyectos que se desarrollaron en la última década donde no se incluía el CAPEX dentro de la amortización de todo el sistema de financiamiento. Entonces, claro, no puedes competir, estás con un sistema subsidiado, el costo de la energía es de más o menos 16 centavos, lo que cobras del usuario final es más o menos 10, tienes una brecha muy grande. Y en un sistema subsidiado, todo el tema de la eficiencia energética no entra. No entra porque simplemente vas a competir con sistemas irreales. No hay precios reales. Si tú tuvieses que competir con combustibles no subsidiados para la generación eléctrica, si tuvieras que competir con la generación que no esté subsidiada por el Estado, entonces ahí todo el tema de eficiencia energética tendría un paso muchísimo más avanzado. Sería fundamental. ¿Cuál es el trabajo que hace la asociación en el Ecuador? Sí, nosotros tenemos algunas líneas. Dentro de nuestros estatutos está la promoción, difusión del conocimiento técnico de las nuevas energías renovables, la eficiencia energética y también un esquema de capacitación. Entonces, aparte de que las empresas, los técnicos, tenemos algunos convenios firmados con instituciones como OLADE, la Unión Española Fotovoltaica, algunas universidades del Ecuador, las más importantes, tanto aquí en Quito, en Cuenca. Justamente la próxima semana vamos a hacer un evento en Cuenca con la Universidad de la SUAY, donde un poco vemos los resultados y los casos de éxito que ya tiene Ecuador, como para ponerlos de referencia y saber que aquí en Ecuador ya se tiene la ingeniería, ya se tiene los técnicos capacitados como para poner en marcha proyectos pequeños, proyectos medianos o proyectos muy grandes. Hablamos de centrales fotovoltaicas, ahí se va a exponer, por ejemplo, el desempeño de una central que es súper importante, la de Huascachaca, 50 megavatios en molinos de viento que son únicos en el continente, son molinos aerogeneradores que tienen una tecnología bastante avanzada, tienen unas dimensiones muy, muy grandes, casi 100 metros de diámetro las turbinas y que ya están funcionando y están aportando de energía limpia al sistema. Entonces son cosas innovadoras, ya no es de las cosas que uno podría hacer, sino casos de éxito. Además vamos a revisar también mucho las oportunidades y desafíos que tiene el sector eléctrico a través de la ley de competitividad energética, que es una ley recién aprobada en los primeros días de enero. Estamos también abordando algunos temas como el reglamento, las oportunidades, todo lo que dejó fuera la ley que podría incorporarse en el reglamento, como por ejemplo el almacenamiento, dar un dinamismo más al mercado de corto plazo,
hacer un poco de, mejor dicho, abrir la generación distribuida para tener nuevos esquemas que nos permitan, sí, en este año, poder paliar la crisis energética y el estiaje de este año. Hablamos de proyectos que se pueden ejecutar en 3, 5, 8 meses y que sí podrían incorporar esa energía. Ahora, estábamos conversando la última vez con un técnico y me decía, ¿y por qué no se hace una simulación de toda la energía que todavía no es inyectada a la red, pero que sí fue contratada por el gobierno en los proyectos grandes, Aromo, Villonaco y el bloque de 500 megavatios? Esa energía sería súper útil para pasar con distancia el desabastecimiento causado por el próximo estiaje. Hablemos de la energía que todavía no aporta un proyecto como el Toachi Pilatón. Esa energía simplemente es la que se requiere ahora para paliar los periodos de estiaje fuerte, porque además está en la otra cuenca hidrográfica, en la cuenca hidrográfica occidental. Entonces hay muchas maneras. Falta a veces decisión política o conocimiento de sistemas y componentes técnicos que te pueden ayudar. Bueno, digamos que en el Ecuador hay bastante desconocimiento sobre la diversificación de energías. Como te comentaba, sí, hay bastante conocimiento en cuanto a la energía hidroeléctrica, pero ¿cómo podemos cómo podemos llegar a que el común denominador del Ecuador conozca las distintas formas de energía, ¿no? Una vez que el Ecuador pueda conocer esas distintas formas de energía, creo que es mucho más fácil implementar cierto tipo de proyectos, por ejemplo. Sí, yo creo que tanto en las universidades se lo está tratando ya ya no una denominación que tenía antes la energía renovable, era energías alternativas. Claro. Cuando ya incorporas en países como Brasil, España, Alemania, dentro de tu matriz energética, la energía renovable pasó de ser energía alternativa a ser energía de base. Si bien es cierto, en algunos casos es una energía intermitente y ese es el desafío que se tiene, pero a nivel global esta energía renovable aporta a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a reducir la brecha de subsidios. Cada vez que nosotros exportamos energía de 5 centavos a Colombia, no estamos sino exportando subsidios, porque esa energía no cuesta lo que lo que realmente tenemos que pagar por la energía en Ecuador. Entonces, simplemente hay 1000 maneras de aportar desde el sector privado con conocimiento. Ya las universidades, los centros educativos ya lo están haciendo. Hay que hacer una campaña de concientización sobre el uso de la energía, la eficiencia energética. Falta muchísimo por implementar, y con un cambio de hábitos se mejora. Tú en tu casa, si dejas prendido, ya simplemente esa energía no la utilizó nadie, porque dejaste encendidas todas las luces sin requerir la iluminación. Ajá. Si tú en tu hábito ya puedes apagar, ya haces bastante, ya haces que todos los sistemas que están detrás tengan un menor requerimiento energético, con solamente apagar la luz o desconectar cualquier artefacto que no lo estés utilizando. Entonces, son cosas mínimas. Es en el cambio de uso de la energía. Y hay, claro, la otra parte que ya es tecnológica. Si recambias todas tus luces, que las tienes incandescentes, por focos ahorradores, LED, ya es un cambio tecnológico. Claro. Entonces, aparte de apagar la luz, reduces por parte de la tecnología, tienes un win-win. Claro, claro. Hay una pregunta con la que me he topado mucho, y es ¿por qué el Ecuador no ahorra energía? ¿Por qué el Ecuador no puede guardar energía para estos momentos?
Claro, el tema va sobre todo porque nuestras cuencas hidrográficas no lo permiten. O sea, necesitas embalse, esa es la manera más fácil de Guardar. almacenar Ajá. energía. Por otro lado, ya los sistemas actuales de almacenamiento de energía, llámese litio, llámese confinar gases, estos sistemas cada vez se han vuelto más eficientes y más económicos. Entonces, nuestro principal problema en Ecuador no es la falta de potencia. El principal problema en Ecuador es la gestión de la energía. Nosotros tenemos una potencia instalada que cubre de sobra nuestros requerimientos. Ahora está un buen uso de los recursos naturales, que es el agua, el sol, el viento, versus una gestión adecuada de la demanda. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer y que pueden dinamizar y efectivizar un menor requerimiento energético con los mismos recursos. Eh, y finalmente yo quería hablar sobre la ampliación del mercado a corto plazo. ¿Qué significa esto? Sí, mira, es una de las propuestas que ha hecho el gobierno. Yo he tenido acceso al borrador de reglamento y es una de las posibilidades también de participación del sector privado. El mercado de corto plazo simplemente en otros países funciona muy bien. Técnicamente en Ecuador también podría incorporarse un mercado de corto plazo con transacciones de energía, como lo dice su término de corto plazo, pero creo que en el reglamento hacen falta dinamizar muchos otros elementos para que realmente un mercado de corto plazo tenga éxito. Si tú tienes un pool de oferentes y un pool de compradores, tienes ya un mercado, pero si lo ves todavía con un sesgo, una visión estatal y no dejas realmente la apertura a que esas transacciones vayan creciendo en volumen, que las condiciones para calificarte como oferente o como comprador sean las adecuadas, simplemente quedará como una buena intención en papel que realmente no se cristaliza en la dinamización del sistema, en la incorporación de un mercado muy dinámico, muy eficiente y que podría también ser uno de los puntales de desarrollo y justamente a paliar la crisis energética. Lo mismo que pasa en el tema de la generación distribuida. Hay un esquema que ahora simplemente dentro de la regulación te exige un doble medidor y ese doble medidor es bastante más costoso porque tu sistema tiene que incorporar nuevas líneas para poder medir y aparte de eso tienes otras desventajas desde el punto de vista tarifario con ese doble medidor. Intentan cobrar tasas de recolección de basura, alumbrado público, que generalmente los sistemas, cada sistema, para ponerte un ejemplo así muy cortito y con eso finalizo, cada sistema de generación distribuida propio, privado, está aportando a bajar el subsidio que tiene que pagar el gobierno por tener a disposición el sistema, la electricidad. Un megavatio fotovoltaico que lo puede ahora construir cualquier industria encima de sus techos, está ahorrando por año casi $100,000 al Estado en subsidios, porque esa energía es a costo cero. Es la reducción de la demanda en un megavatio. Es bastante. Entonces, si vamos sumando y vamos viendo que tenemos una tarifa subsidiada, ese megavatio corresponde a justamente 100,000, un megavatio fotovoltaico. Ahora, si es un megavatio hidroeléctrico es mucho más, si es un megavatio eólico es mucho más. Con el factor de de una central fotovoltaica, en el periodo de un año, el ahorro del Estado es de casi $100,000. Fenomenal.
O sea, con Ajá, eso ajá. somos más eficientes, Eficientes. el Estado deja de incurrir en costos y por tercera, tenemos que todos los sistemas de potencia ya liberan esa capacidad de transmitir la electricidad. Es decir, si ya no requieres de ese megavatio de Coca-Cola o Sinclair para suplir una demanda en Guayaquil, ese otro megavatio puede estar supliendo otra parte del Ecuador, Claro. dentro del sistema nacional interconectado. Entonces, justamente el uso eficiente de las redes de distribución apoyado en una generación distribuida estable, lo único que va a hacer es mejorar el desempeño y la eficiencia de los sistemas de distribución, por ende, bajar los subsidios, por ende, tener menos requerimientos energéticos. Bueno, finalmente me gustaría que nos cuentes cuál es, cuál es el beneficio que tiene el Ecuador con la energía renovable. Bueno, todos. O sea, con la energía renovable son todos los beneficios posibles que ya los he enumerado. Es reducción de emisiones, reducción de consumo de combustibles fósiles, generación distribuida, donde tú apalancas una inversión privada con ya una infraestructura estatal en la cual reduces costos para el sistema, reduces costos para el Estado. Y todos los aprovechamientos que se pueda hacer tanto en la energía renovable como en la eficiencia energética van a ser en provecho de la economía del país, en provecho del medio ambiente también, porque dejas de emitir gases de efecto invernadero y sobre todo que te vas a poner a la par del desarrollo tecnológico regional. Colombia acaba de aprobar y acaban de inaugurar plantas muy grandes, en las cuales nosotros no deberíamos soñar, sino ejecutar. Ya Brasil, Chile, ya tenemos todos los ejemplos en la región. No necesitamos de ver a Europa, no necesitamos de ver a Estados Unidos, no necesitamos de ver los ejemplos en el Asia. Los tenemos aquí, los tenemos muy cerca y los tenemos también en el Ecuador con el proyecto de eólico Huascachaca. Los tenemos en un centro de producción en el Ordeño con una planta sobre techo. El centro de distribución de TIA también tiene un parque fotovoltaico. KFC también ya lo tiene con una planta de más de 1 megavatio. Entonces ya son ejemplos que los tenemos aquí. No tenemos sino que apuntar las empresas sólidas que se han ido generando durante esta última década, que ya están desarrollando proyectos con con un componente técnico y de capacitación técnica bastante alto, que cumplen todos los estándares internacionales. No les piden favor a ningún otro país ni a ninguna otra región. Eso sería todo. Bueno, Te agradezco muchísimas mucho. gracias. Muchas gracias. Corte. ¿Cuánto nos demoramos? Puta, este ya me tiene aquí negro. Claro.